Siempre pensé que las historias de gente que desaparece en la montaña eran exageradas, hasta que me pasó a mí. Nunca pensé que unas simples vacaciones podrían convertirse en una lucha desesperada por mi vida. Me llamo Daniel y lo que voy a contarte no es una historia inventada ni exagerada para causar impacto. Esto que viví cambió mi forma de ver el mundo, y todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el eco del viento helado y sentir el miedo de esos días. Todo comenzó un jueves por la mañana. Decidí tomarme unos días libres y hacer una caminata en solitario por una de las montañas que había soñado visitar desde hacía años. Lo planeé todo, el equipo, el mapa, el GPS, la comida suficiente, el botiquín. Sentía que estaba preparado. Incluso avisé a un amigo: si no vuelvo el domingo por la noche, llama a emergencias. El primer día fue increíble. El cielo estaba despejado, el aire puro, y el silencio de la naturaleza era como un bálsamo. Caminé durante horas, saqué fotos, disfruté del paisaje. Me sentía invencible. Al caer la tarde, monté mi tienda, cené algo caliente y me dormí bajo un manto de estrellas. El segundo día comenzó bien, pero el clima cambió rápidamente. En cuestión de un par de horas, el cielo se cubrió de nubes negras y el viento comenzó a soplar con fuerza. Tomé la decisión de regresar antes de lo previsto, pero en un descuido, al intentar rodear una zona de rocas, me desvié del camino principal. Cuando saqué el GPS, la señal fallaba. Era como si la montaña hubiera decidido tragarse la tecnología. Intenté no entrar en pánico. Me concentré en retroceder sobre mis pasos, pero cada sendero parecía igual al anterior. La niebla empezó a bajar y, de pronto, todo era un muro gris frente a mí. En un paso en falso, el suelo cedió y me vi rodando por una pendiente empinada, golpeándome contra las piedras. Cuando logré detenerme, jadeante y adolorido, supe que estaba en problemas. Mi pierna derecha dolía con cada movimiento y la niebla lo cubría todo. La noche cayó antes de que pudiera encontrar el camino de regreso. Busqué refugio y encontré una pequeña cueva en la ladera. Pasé la noche allí, tiritando de frío, con el sonido del viento aullando como si la montaña misma quisiera advertirme que no debía estar allí. En un momento, escuché lo que juraría fueron pasos fuera de la cueva. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, con el cuchillo en la mano. No sé si fue un animal o mi imaginación, pero no pude dormir en toda la noche. El tercer día amanecí débil y hambriento. Decidí bajar como fuera. Mi pierna no estaba rota, pero cada paso era un suplicio. Cojeando, avancé entre piedras sueltas y árboles retorcidos. La niebla no se levantaba y el frío me calaba hasta los huesos. En un momento, escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi un lobo. Estaba a unos 30 metros, observándome. Nuestros ojos se encontraron y sentí un miedo primitivo, el miedo de ser presa. El lobo no se movía. Parecía medir cada uno de mis movimientos. Saqué el cuchillo y, aunque sabía que no tenía muchas posibilidades si atacaba, estaba decidido a pelear. Pasaron segundos que parecieron minutos. Finalmente, el lobo dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Respiré aliviado, pero el susto me había dejado temblando. Seguí caminando, buscando un río, un camino, una señal de civilización. Empezaron las alucinaciones. Vi lo que creí era el techo de una cabaña, pero al acercarme eran solo rocas cubiertas de nieve. Escuchaba voces, como si alguien me llamara por mi nombre. A veces me parecía oír el motor de un coche o el ladrido de un perro, pero no había nada. Esa noche la pasé bajo un árbol, abrazado a mí mismo, luchando por mantenerme despierto. Sabía que si me dormía, el frío podría matarme. Me repetía a mí mismo: aguanta. Alguien te está buscando. Aguanta un poco más. El cuarto día comenzó con un amanecer gris y silencioso. Estaba exhausto, sin agua, sin comida. Me arrastraba más que caminaba. En un momento, el terreno se volvió más empinado y tuve que escalar entre piedras sueltas. Un mal paso y mi pie resbaló. Caí varios metros, golpeándome el costado contra una roca.
El dolor fue tan intenso que por un momento creí que iba a desmayarme. Me quedé tendido, jadeando, mirando el cielo gris entre las ramas. Pensé, así es como termina. Aquí, solo, en esta montaña. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Me obligué a ponerme de pie, apoyándome en un palo que encontré. Cada paso era una tortura, pero seguí adelante. Y entonces, cuando ya no esperaba nada, escuché un sonido lejano, el zumbido de un helicóptero. Agité los brazos, grité con lo que quedaba de mi voz, saqué la tela roja de emergencia que llevaba en la mochila y la ondeé. El helicóptero pasó de largo, y la desesperación me llenó el pecho. Pero, segundos después, lo vi regresar. Volaba más bajo, y vi a alguien asomarse y señalarme. Lloré. Lloré de alivio, de agotamiento, de puro agradecimiento por estar vivo. Me rescataron y me llevaron al hospital, donde estuve varios días recuperándome de la deshidratación, de una neumonía incipiente y de las heridas. Cuando desperté la primera mañana en la cama del hospital, con el sol entrando por la ventana y el sonido lejano de la ciudad, sentí que había renacido. Me prometí dos cosas: nunca más subestimar la montaña, y contar mi historia, para que otros no cometan los mismos errores. Porque lo más peligroso no fue el lobo, ni el frío, ni el hambre. Lo más peligroso fue ese instante, ese pequeño desvío del camino, esa decisión tomada sin medir las consecuencias. Y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera. Ahora, cada vez que salgo a la naturaleza, lo hago con respeto, con humildad y con el recuerdo de esas 72 horas que me enseñaron lo frágil que somos, y lo fuerte que podemos llegar a ser cuando no nos queda más remedio que sobrevivir.